Podemos comenzar. Bueno, buenas tardes. Hoy celebramos el Día del Investigador en CEMIC. El CEMIC desde por más de 20 años que está ininterrumpidamente celebrando el Día del Investigador en el mes de abril, en memoria del natalicio Bernardo Pusays el 10 de abril del 1987. En épocas normales, el acto consiste en una conferencia de un investigador reconocido y hay un concurso con un jurado de subsidio para investigadores jóvenes y un premio al mejor trabajo de residentes presentados en un congreso. Pensamos que este año abrir el concurso era muy complicado por la situación, para no dispersar a los médicos en el problema que están viviendo. Entonces decidimos solamente hacer la conferencia y veremos si a lo largo de este año podemos abrir el concurso si la situación se normaliza. La conferencia de hoy está a cargo del doctor Oscar Cingolani, director del programa de hipertensión arterial, director asociado de medicina, división de cardiología de la Universidad del Hospital de Johns Hopkins. Y el título de la conferencia es la pandemia de SARS-CoV-2, ¿qué hicimos mal? ¿Qué deberíamos hacer? Integran este acto dos panelistas, el doctor Ricardo Valentini y el doctor Juan Fuseli, que van a oficiar de mediadores entre las preguntas que pueden surgir, y ellos van a coordinar esta parte. Quisiera agradecer al doctor Juan Fuseli, porque fue el que organizó esta colaboración para contactarnos con el doctor Cingolani. Así que espero que sea una jornada auspiciosa, y quisiera dejarle la palabra a Juan para que digas algunas palabras. Y gracias por tu colaboración. Gracias, Jorge. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, Jorge. Para mí es un gusto y un placer, número uno, introducir a un amigo como es Oscar Cingolani. Oscar fue residente nuestro, es residente de CEMIC. Entre el año 93 y 96 fue residente de medicina interna, en el momento en que teníamos gran parte de nuestra actividad en las eras 2900. Fue jefe de residentes en el año 97. Luego de eso estuvo a cargo de la jefatura de internación en el mismo lugar, en la esquina de las eras 2900, hasta que en el año 2001, durante ese lapso de tiempo, mientras se desarrollaba, mientras estaba aquí en Buenos Aires, trabajaba de manera conjunta muchos años con Norberto Frega. En el año 2001 emigró a Estados Unidos, donde efectuó su doctorado y postdoctorado en el Henry Ford en Detroit, guiado al menos inicialmente de la mano del doctor Carretero. Luego de eso, decidió completar sus estudios en medicina interna y derivarse a cardiología, medicina interna en Pensilvania. Luego fue fellow de cardiología en Johns Hopkins, y luego de terminada su formación en cardiología, persiste en dicho hospital por sus antecedentes, publicaciones y por el prestigio que él tiene en lo personal. Oscar, además, es un eximio navegante, insisto, y un excelente amigo de muchos de nosotros aquí. Oscar, sé que no te gustan mucho las palabras, con lo cual, como quedamos en algún momento, dijimos, lo hacemos simple, vamos a avanzar con tu presentación, y desde ya te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en este día. Abrazo grande. Bueno, gracias Juan, gracias Jorge, gracias Ricardo por la invitación. Para mí es un honor. Juan, me acabas de deprimir pensando que hace tantos años era residente, y me acabo de cansar de solo escuchar lo que tuve que hacer de nuevo
para estar acá, pero bueno, ese es otro tema. Déjame ver si puedo... ¿dónde puedo? Tenía la presentación hoy y ahora no la veo. Déjame ver si puedo minimizar esto. Acá el compartir está abajo. Sí, el compartir lo tengo, pero dame un segundo. Sí, sin problema. Share. Queda por aclarar que Oscar, perdón, que no lo comentamos, no forma parte o integra el grupo de los 12 notables de Hopkins en términos de coronavirus. Y más allá de esto, de ser parte de un grupo que asesora de manera habitual al gobierno americano y también a varios gobiernos de Latinoamérica, ¿no? En términos oficiales y a entidades en particular. Ese es el motivo por el cual este es el tema del día de hoy. ¿Lo están viendo ahí a la presentación? Sí, cuando quieras, Oscar, puedes empezar. Bueno, perfecto. Bueno, como decía, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Para mí, esta presentación, este título del Día del Investigador me queda realmente grande. Yo soy un médico clínico que simplemente trata de hacer un poco de tiempo para hacer investigación y de contestar preguntas. La idea de hoy era dar una charla en base a cómo vivimos desde aquí la pandemia, la óptica nuestra, qué es lo que hicimos mal en el manejo de la pandemia y qué es lo que deberíamos hacer, es el título de la charla. Y en realidad esto va a ser un poco más filosófico que de investigación, pero voy a irme echando algunos temas que creo que son importantes. Y algunos van a salir un poco deprimidos de todo esto, pero es la idea, puesto que hay mucho que hicimos mal y que muchas cosas que podemos hacer mejor. Así que yo les voy a contar cómo comenzó esto, por lo menos cómo comenzó en mí. Yo estaba en mi oficina analizando unos datos de un trabajo de hipertensión arterial, cuando recibo un llamado de un ex postdoc de Hopkins, de China, que me llamaba para preguntarme sobre los sitios de unión del receptor de angiotensina 2, del ACE2, no del receptor, sino de la enzima convertidora de angiotensina 2. Puesto que yo había trabajado, como bien dijo Juan en la introducción, con Oscar Carretero, que tenía una rama de ese laboratorio en aquel entonces que trabajaba con enzima convertidora y con subvariedades de la enzima, isoformas de la enzima convertidora. Y yo me llamó la atención porque le pregunté, ¿para qué querés esto si esto es algo que hace tiempo que no escucho? Me dice, no, porque tenemos un virus acá en China que se está expandiendo y el sitio de unión de ese virus es la enzima convertidora subvariedad 2. Ahí no solamente me dijo eso, sino que me dijo que una colega de Wuhan estaba trabajando en Hopkins con ingeniería de sistemas, creando un mapa para seguir activamente la pandemia. Esto que ven acá es, ahí mismo en febrero, yo me logué al mapa, todavía no era de dominio público, y empecé a ver los casos a partir de Wuhan, y cómo se empezaban a propagar a ciudades vecinas. Un mes más tarde, vemos que los números crecen en forma exponencial, y que de Asia salta a Europa, principalmente al norte de Italia, a través de lo que se llama ruta de la seda. Hay una comunicación muy grande de negocios entre China y el norte de Italia por la importación de Italia de productos de la seda, con mucho tráfico en avión que claramente tuvo sus impactos. Si movemos rápidamente para adelante, esto es abril del 2020, cuando ya nosotros empezamos a ver cómo se disemina, sobre todo los puntos más colorados son aquellos que están caracterizados por ser ciudades con mayor densidad poblacional. En esos momentos ya nos había pegado fuerte la ola en los Estados Unidos, con Nueva York en plena catástrofe, Seattle en la costa oeste, San Francisco, Miami, Los Ángeles, y por supuesto Washington, D.C., y nosotros empezábamos a ver la escalada de casos.
Esto es hace unos días, para que vean el impacto de algo que inicialmente fue negado por muchos, y que en realidad todavía seguimos aprendiendo de este virus. El otro día tuve la posibilidad de estar en un podcast con Tom Frieden, que fue el director del CDC en épocas anteriores, principalmente durante los gobiernos de Obama. Él manejó la crisis del ébola, y él manejó la crisis del H1N1, un obsesivo compulsivo de la epidemiología y de la infectología. Y él nombró 3 cosas que me quedaron grabadas, 3 aspectos que me quedaron grabados en lo que él llama los 3 pilares en el manejo de una pandemia, que son la organización, la ciencia y la comunicación. Y estos 3 pilares giran en un triángulo constante, y son los 3 muy, muy importantes. Y si falla uno, indefectiblemente fallan los otros. Nosotros en Estados Unidos tuvimos un gran problema con la organización, pese a ser un país que en realidad se jactó siempre de ser un país organizado, y principalmente este problema en la organización, que no fue en todos los estados de Estados Unidos, ni en todas las ciudades, pero sí en muchas, fue en realidad avasallada por el problema principal que sufrió esto, que fue la comunicación. La ciencia, dentro de todo, estuvo bastante bien. Hay que rescatar que en el gobierno de nuestro presidente anterior hubo una inyección de dinero para el desarrollo, la genotipificación y el desarrollo de vacunas y la investigación de medicamentos. Así que eso en realidad no fue tan malo, pero sí hubo una organización tardía y hubo una comunicación nefasta con negación de la verdad, y esto realmente fue algo que hoy por hoy sabemos que impactó en forma negativa el manejo de nuestra pandemia. Cuando nosotros empezamos a ver esto en cardiología rápidamente, al tener este conocimiento temprano de nuestro mapa con los casos, cómo se iban expandiendo, ya a principios de marzo, antes de ver esta escalada en los picos, logramos organizarnos de una manera muy, muy buena. Esto es, dividimos el hospital en 2 mitades, una COVID positiva y otra COVID negativa, entrenamos a nuestro personal a cómo se debían tomar las medidas de precaución, insistimos en el uso masivo de máscaras de barbijos y de uso correcto de barbijos, nos nutrimos de barbijos, de alcohol en gel y demás, cosa que nunca hubo faltante, y empezamos a habilitar unidades que no eran unidades de cuidados críticos, y las transformamos en unidades de cuidados críticos, esperando una ola mayor. Gracias a eso, nunca superamos el 80-85% de ocupación, pero claramente habíamos cuadruplicado nuestra internación para terapias intensivas, y habíamos quintuplicado la internación general, que fue prácticamente destinada a pacientes con COVID. Hubo algo que fue negativo y que también, por otro lado, fue positivo. Nosotros nos caracterizamos por tener una gran cantidad de personal con subsidios para investigar, que solamente hacen investigación. Y durante el comienzo de la pandemia, y sin saber cuánto esto iba a durar, en realidad esa gente se quedó sin trabajo. Bueno, rápidamente, esa gente, que en realidad no se quedó sin trabajo pago, pero se quedó sin trabajo práctico para hacer, fue redestinada, y rápidamente se las destinó algunos a ayudar en técnicas de PCR para hacer diagnósticos virales, a otros para simplemente hacer telemedicina y llamar a los pacientes para ver cómo estaban y para alertarlos de que tenían que concurrir en el caso de poseer síntomas y demás. Pero así todo, hubo una gran redistribución, pero hubo muchos que en realidad lo sufrieron en gran forma, ya que sus clinical trials o estudios de drogas clínicas o investigación de pacientes fueron cancelados. Nosotros vimos de entrada, en los primeros días, los primeros meses de la pandemia, que había un seguimiento cíclico, y que este seguimiento cíclico en realidad respondía a la relajación y al ajuste de medidas muy básicas, como ser el uso de barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social. Cuando veíamos una mejora, las medidas se relajaban en el pueblo, y esto volvía a subir, a producir un aumento en los casos. Y por supuesto, aprendimos que los números de los casos
estaban directamente relacionados con la cantidad de testeos que hacíamos, algo que nosotros fallamos muchísimo, y que si veíamos la mortalidad, esa mortalidad atribuida a COVID se retrasaba entre 3 a 5 semanas, ya que los pacientes internados y ventilados que les iba mal lo hacían después de semanas, con lo cual la mortalidad era un número tardío, y cuando se tomaban medidas basadas en la mortalidad, estas medidas eran ya tardes y ya el virus estaba diseminado. Sabíamos que estábamos diagnosticando 10 veces menos de lo que en realidad necesitábamos, y eso fue responsabilidad del gobierno. El gobierno estuvo lento en recomendar medidas de aislamiento, el gobierno estuvo lento en aprobar tests, el CDC estuvo, por así decirlo, comandado por el gobierno, y en realidad se le decía exactamente lo que tenía que informar y lo que no tenía que informar, aunque parezca mentira, cosa que nunca ocurrió en la historia de la ciencia y la salud de Estados Unidos. Esto cambió radicalmente con la nueva administración, y hoy por hoy simplemente el gobierno recibe indicaciones de un grupo de científicos y epidemiólogos y van y se llevan a cabo sin ninguna duda, cosa que no ocurría el año pasado al principio de la pandemia. Nosotros en nuestro estado no nos fue tan mal. Pese a tener un gobernador que estaba alineado políticamente con nuestro presidente, él fue más allá de eso y en realidad nos escuchó cuando le dijimos que esto iba a ser realmente malo, ya que la dinámica del contagio del virus era realmente importante y que teníamos que insistir con el cuidado, teníamos que hacer una cuarentena inicial y después graduada con un mecanismo valvular, y teníamos que salir a hacer testeos y trazadores de contactos para aislar a esa gente que en realidad se contagiaba antes que desarrollara síntomas, o antes mínimos síntomas. Y bueno, aumentamos el número de test, como se ve en esta figura, de una manera muy, muy importante, y ahí aprendimos lo primero, ya para mayo, que al aumentar los test, nosotros veíamos que en realidad el porcentaje de testeos bajaba, y los casos iban en aumento, con lo cual estábamos subdiagnosticando una cantidad muy importante de pacientes. Aprendimos, y eso rápidamente, ya lo veíamos venir desde China y desde el norte de Italia, que en realidad 80% de los pacientes la pasaban sin síntomas o con síntomas mínimos. Había un 20% que en realidad tenían enfermedad sintomática que los hacía ir al hospital, y de ese un porcentaje mucho menor realmente les iba mal y terminaban en terapia intensiva. Pero de nuevo, lo que veíamos aquí, y esto ya lo veíamos en el comienzo del verano, que cuando relajábamos las medidas de distanciamiento social, abríamos el juego y disminuíamos el uso de barbijo, volvíamos a tener otro pico. Uno de los grandes debates, y algo que indefectiblemente hicimos mal, y esto hoy por hoy me cuesta creer que todavía haya gente, inclusive profesionales de la salud, que lo niegan, es sobre el uso de las máscaras. Esto estaba comprobado desde antes, que en realidad el uso de barbijos disminuía la dispersión viral. Hubo muchísimos científicos que insistían en la aerosolización y en las micropartículas, y que el virus en realidad se producía, el contagio viral se producía a través de micropartículas y no necesariamente de macropartículas. En ese momento el gobierno negó eso en nuestro caso, y muchos otros gobiernos también lo hicieron, negando el uso de barbijos, y esto despertó inclusive una dicotomía en el personal de salud, hasta inclusive profesionales diciendo que el uso de barbijos podía matar al bajar la saturación de oxígeno, cosa que se comprobó en estudios científicos que no era así y que no es así. Pero bueno, esto es lo que la cadena negativa que produce cuando hay un problema en la comunicación. Hubo países que en realidad hicieron las cosas mucho mejor. Por supuesto que en esto hubo algunos países que ya tenían antecedentes de tener mínimo contacto físico por costumbres socioculturales, como por ejemplo Japón, que para aquellos que han ido a Japón no era inusual antes de la pandemia ver gente con barbijos desde que han tenido epidemias de influenza. Pero otros países como Nueva Zelanda o Australia hicieron las cosas de una manera mejor. Y si uno analiza qué es lo que hicieron, bueno, vuelvo a esos 3 pilares
que comentaba. Hubo una organización muy buena de antemano, hubo una comunicación con bajada de línea homogénea, sin contradicciones y sin dar lugar a dudas ante los científicos o los medios de comunicación. Y hubo, por supuesto, un respeto muy, muy grande por la ciencia. Estos tres pilares, vuelvo a insistir, son muy importantes en el manejo de cualquier pandemia, así que si al menos fallamos en esta, esperemos que la próxima, porque esta no va a ser la última, sepamos cómo taclearla. En realidad, uno de los grandes problemas, aparte del uso de barbijos, fue el uso de testeos. Hubo gente que decía que en realidad testear no servía para tanto, sino que había que prestar atención a los casos clínicos, y eso, de entrada, hubo una gran cantidad de científicos que sabían y que decían que en realidad había que testear 10 o 20 veces más de lo que nosotros estábamos testeando en ese momento. Por supuesto que los test eran lentos, el gobierno nuestro tenía una particularidad de negacionista, de negación hacia la pandemia, y en realidad no queriendo ver lo que venía por mucho temor, con motivos lógicos de que esto produjese un impacto muy, muy importante en la economía. La gente que favorecía los testeos, el aislamiento y usos de distanciamiento y barbijos, insistía que en realidad era peor no tomarlas, ya que la economía se iba a reactivar una vez que estuviese controlada la pandemia. En realidad, lo más importante de todo esto fue que se aumentaron los test, pero se aumentaron en forma tardía, y nunca se hizo una política global, federal, de testeos agresivos con aislamiento de contactos. Por otro lado, muchas compañías tomaron ventaja de esto, sacaron los famosos test de serologías de anticuerpos, en los cuales vino la segunda ola de controversia, que era la inmunidad de rebaño, diciendo de que si nosotros dejábamos que la gente se infectara, en realidad íbamos a lograr una inmunidad natural. Eso de entrada se cuestionó, ya que sabíamos que la única manera de lograr una inmunidad de rebaño era a través de la vacunación, no solamente porque había que producirla en forma masiva y rápida, sino que sabemos a través de los virólogos que los coronavirus de por sí no generan una inmunidad muy buena y duradera, con lo cual había mucho miedo a que este coronavirus siguiera la misma suerte y que en realidad su inmunidad no fuese buena. Hoy sabemos que la inmunidad producida por las vacunas es superior a la inmunidad producida por la infección natural, y que en realidad la inmunidad natural seguida por una o dos dosis de vacuna inclusive tiene una inmunidad superior. Así que hemos aprendido mucho, hemos aprendido que gran parte de los test serológicos que se hacen, la gran mayoría hechos correctamente, arrojan falsos positivos y falsos negativos, con lo cual, a diferencia de muchos otros países, nosotros en Estados Unidos hace ya meses que dejamos de recomendar la serología por anticuerpos, salvo que se hagan con fines de investigación o en un laboratorio usando el mismo método que utilizaron los ensayos clínicos de vacuna, con estudios de neutralización. La ciencia, como vuelvo a decir, fue una de aquellos aspectos que mejor le fue. Rápidamente los científicos trabajasen en la rama que trabajasen, empezaron a investigar la dinámica viral. Nos dimos cuenta que el virus tenía una proteína que se unía a la enzima convertidora 2, y al unirse a esa proteína, gracias a la unión con esa proteína, era la proteína con mayor importancia, ya que era la que tenía el dominio de unión. Pero lo que aprendimos también, y rápidamente, es que al internalizar ese receptor nos quedábamos indefensos. La angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina variedad 2, o la isoforma 2, lo que hace, y esto hace décadas que se viene estudiando en hipertensión arterial y en enfermedades cardiovasculares, es transformar la angiotensina 1 y la angiotensina 2 en la angiotensina 1,7 e interactuar con otro receptor que se llama el receptor MAS. Y esta producción de ciertas sustancias a través de este receptor, AC2, hace que el organismo tenga cierta protección ante los trombos, tenga cierta protección ante la tormenta esta inflamatoria de citoquinas y demás. Con lo cual,
el receptor producía una doble función, en realidad. Por un lado, era la puerta de entrada, era la cerradura para la llave del virus para entrar a la célula, pero por otro lado, al desaparecer, cuando internalizaba el virus, nos quedábamos sin esas defensas. Con lo cual, eso generó una nueva línea de investigación a través de tratar de crear enzimas convertidoras 2 solubles como tratamiento para bloquear al virus, la proteína S, algo que todavía se sigue ensayando, pero que en realidad los resultados de laboratorio no se extrapolaron a resultados clínicos muy prometedores. Nosotros en marzo, junto con esta es una idea que la discutimos con uno de los hipertensólogos que trabaja conmigo, Max Algatriz, y que rápidamente lo conversamos con el Instituto Nacional de Envejecimiento, una rama del NIH, y a través de una base de datos de Cerdeña, de base genética, publicamos en JAMA una hipótesis que era que nosotros pensábamos que en realidad los ancianos estaban más afectados porque tenían menos cantidad de AC2. Entonces se generaba la duda de si tenían menos cantidad de AC2, ¿cómo es que podían estar más afectados? Si en realidad lo que ocurría era que la AC2 perpetuaba o dejaba al virus penetrar a la célula. Bueno, en realidad nos dimos cuenta que era toda una cuestión de masa crítica y que había una masa de enzima convertidora 2 que permitía entrar al virus, pero al tener menos cantidad de los ancianos y al quedarse sin expresión en la membrana plasmática de enzima convertidora 2, lo que ocurría era que se quedaban sin esas defensas antiinflamatorias y antitrombóticas, con lo cual tenían mayor complicación. Esto, que inicialmente despertó muchas dudas, hoy por hoy está ampliamente aceptada y fue línea de muchísimas investigaciones. Hoy por hoy sabemos que aquellos pacientes que toman antihipertensivos como ser receptores de los bloqueantes de los receptores de angiotensina subvariedad 1, tienen mejor pronóstico, y creemos que tiene que ver con bloquear esta angiotensina 2, que en ausencia de AC2 se bloquea más a los receptores de angiotensina y produce mayor enfermedad. No voy a hablar más de esto, podría hablar horas, pero encantado de responder cualquier pregunta o duda. Lo que observamos también, y esto es algo que me llamó la atención ya a principios de marzo, esto es algo que lo voy a cantar con cierta gracia, porque yo me di cuenta, como había tenido esta conversación precoz con China en febrero, me di cuenta que en realidad nosotros en Estados Unidos veíamos pacientes que eran entre 1 y 2 décadas más jóvenes que los descritos en el norte de Italia y en China. Entonces se me ocurrió pensar que la obesidad, que es una epidemia de por sí en Estados Unidos, tenía cierto peso. Entonces me comuniqué con otras terapias intensivas y se me ocurrió obtener información de 265 pacientes internados, ventilados, respirados, y plotearlos la edad con el índice de masa corporal, y encontré que había una correlación negativa entre estas dos. Lo mandamos a publicar al New England Journal of Medicine y volvió con comentarios, básicamente no voy a entrar en detalles, pero realmente no creían que esto era verdad. Y esto lo descubrimos a principios de marzo. Entre todo esto perdemos tiempo, y cuando lo mandamos a Lancet, el Lancet lo aceptan a los 3 días, y después de eso ya hubo un montón de trabajos que publicaron con mayor cantidad de pacientes que había una clara relación de peor pronóstico entre la obesidad y la infección por COVID. Todo esto se sigue investigando. Hoy por hoy sabemos que las vacunas también despiertan menor inmunidad en pacientes obesos que los otros, y todo esto está tendiendo a reformular quiénes son aquellos pacientes que en el futuro puedan requerir mayores dosis o hacer una atención personalizada, inclusive en la vacunación de estos pacientes. Esto ya lo presenté en otra charla que di en CEMIC, no voy a volver a entrar. Nos llevó muy poco tiempo determinar que había una fase de replicación viral, y que cuando veíamos a los pacientes realmente enfermos, el virus ya prácticamente no estaba circulando en forma contagiosa, salvo en muy pocos, pero que realmente lo que guiaba la suerte
del pronóstico del paciente era la respuesta inflamatoria, con lo cual a través de eso se empezó a trabajar con inhibidores de interleuquina, con drogas antiinflamatorias y otras drogas que inclusive aún siguen en investigación. Cambiaron la sintomatología. Nosotros inicialmente recomendábamos tomar la temperatura al entrar al hospital, tomar la temperatura en los aeropuertos, prestar atención cuando alguien tosía o cuando tenía disnea, y después nos dimos cuenta que esos síntomas ocurrían, pero no eran los síntomas más sensibles para detectar la enfermedad, y nos dimos cuenta que en realidad mucha gente no tenía fiebre cuando acudía a la consulta, mucha gente no tenía tos, y había gran cantidad de pacientes que presentaban síntomas inespecíficos que podían superponerse con cualquier otra enfermedad viral. Y como cardiólogos también nos dimos cuenta de que había gran cantidad de pacientes que tenían dolor de pecho. En ese momento nos empezamos a adentrar sobre la data proveniente de China y de Europa, y veíamos que en realidad entre 1/4 y 1/3 de los pacientes tenían injuria miocárdica. Era algo que estaba muy, muy negado y confundido también por ciertos tratamientos que se hacía al paciente. Estos pacientes múltiples medicamentos al mismo tiempo. Recuerden la hidroxicloroquina, la acitromicina, los corticoides. Eran pacientes que estaban tratados con 7, 8, inclusive 9 tratamientos al mismo tiempo, sin tener en esos momentos una información o datos claros al respecto. Algo que nosotros vimos, ya que empezamos a ver en medio de la pandemia pacientes con dolor de pecho, miocarditis, y algunos con miocarditis fulminante que requerían circulación extracorpórea o circulación mecánica de otras formas, era la cantidad de biopsias características con megacariocitos, plaquetas gigantes y microtrombos en las biopsias cardíacas. Esto hoy por hoy se sabe que es bastante característico, con lo cual cuando recibimos algún paciente, sobre todo joven, con descompensación o miocarditis aguda, y lo biopsiamos, sabemos que si tuvo esto, seguramente si les pedimos anticuerpos, alguna clase de anticuerpos de inmunoglobulina G contra el COVID, contra el SARS, van a tener, ya que esto es característico de haber tenido enfermedad. También vimos miocarditis, presentaciones más tardías, pero esto es algo patognomónico en lo cual hoy por hoy se está focalizando gran parte de la investigación. Esto es una micrografía con histología con distintas técnicas de tinción, en la cual vemos uno de esos microtrombos. Lo que ven en rojo son las plaquetas, y lo que ven en azul y blanco son neutrófilos. La característica de estos microtrombos y de los trombos es que son trombos inflamatorios. Y es algo que ya se describió antiguamente, que se llama trampas extracelulares neutrofílicas. Esto es, los neutrófilos emiten unos pseudópodos a través de autoanticuerpos o de ciertas infecciones, y producen como una red que atrapa a las plaquetas, y esto sigue generando una retroalimentación positiva con más plaquetas y más neutrófilos. Esta NET, trampas extracelular neutrofílica, es algo que ahora también se está estudiando con algunos efectos adversos de ciertas vacunas y su posibilidad trombótica, con lo cual es en lo que todos los biólogos vasculares en Estados Unidos y en Europa están realmente persiguiendo. Y esto, como dije, ha sido descrito con anterioridad, cuando un neutrófilo se pone en contacto con ciertas sustancias de una bacteria o con autoanticuerpos, produce una liberación de pseudópodos de DNA, y esto lo que produce es atrapamiento de plaquetas. Esta es una microfotografía también con inmunohistoquímica, en la cual se ven esos pseudópodos o tentáculos que largan los neutrófilos, en los cuales atrapan plaquetas y forman esos trombos y coágulos. Eso es lo que realmente, si ustedes se ponen a ver, la ciencia avanzó como nunca, pero con la ciencia sola no se gana la batalla contra una pandemia. Otro de los, y volviendo al tema del déficit entre la ciencia, en este caso la epidemiología,
la comunicación y la organización, e insisto que piensen en cada diapositiva o slide que muestro en esos 3 pilares, es que en realidad no solamente se negó el uso de barbijos y el distanciamiento social, se negó el hecho de que había infecciones y transmisión del virus en asintomáticos. Y nosotros tuvimos estos datos muy tempranos, ya desde que empezamos a ver las catástrofes en los hogares de ancianos, nos dimos cuenta que había 3 o 4 estudios, inclusive publicados en revistas muy importantes, que mostraban cómo en los residentes de los hogares de ancianos, más del 50% eran asintomáticos en el momento de que se testeaban y eran positivos. Y que el tiempo de duplicación viral en esos hogares de ancianos, en esos pacientes que eran asintomáticos, era de 3.4 días, mucho mayor al que se veía en la comunidad, y que los contagios se producían con mayor carga viral. Estos estudios en los hogares de ancianos nos trajeron nos despertaron polémicas que en realidad no deberían haber continuado, pero por razones políticas continuaron. Esto es, los asintomáticos transmitían, porque no podíamos diferenciar los asintomáticos de los presintomáticos. Segundo, el estar en un ambiente cerrado, sin salir y con mucha gente, favorecía los eventos, lo que llamamos después eventos supercontagiadores. Esto se negó también, y se siguieron permitiendo actividades religiosas, fiestas y demás. Y cada evento supercontagiador, hoy hay datos muy, muy claros que muestran cómo con 3 o 4 eventos supercontagiadores se puede desatar un segundo pico u ola en una pandemia. Con lo cual, esto fue subestimado y es otro de los aspectos en los cuales realmente fallamos. Nosotros, el año pasado, cuando empezamos en verano, hace ya casi un año, y el hemisferio sur empezó en invierno, prestamos muchísima atención, ya que habíamos visto muchos países que habían hecho un lockdown y uso obligatorio de barbijo, y vimos cómo esto influía, por ejemplo, en la disminución de influenza, algo que nosotros lo vimos también. Nosotros prácticamente no tuvimos influenza durante este invierno, y eso es debido, creemos, a que hubo mayor higiene de manos, mayor uso de barbijos y demás. Pero claramente el virus se contagiaba mucho más, y esto fue una prueba de ello, que pese al distanciamiento y a las medidas, inclusive al lockdown, tuvimos picos de COVID y no tuvimos influenza, con lo cual hablaba de que asemejar a este virus con la influenza no era algo totalmente correcto de hacer. La ciencia siguió lo suyo, hubo ciencia que se contaminó con mala comunicación, hubo ciencia que por simplemente el mero hecho de querer publicar rápidamente y apresurada nos retrasó muchísimo. El caso claro fue el de la hidroxicloroquina y de la citromicina. Nosotros en marzo, cuando empezábamos a recibir derivaciones de pacientes intubados, lo primero que hacíamos era cortar el tratamiento doble con cloroquina y acitromicina que venían recibiendo, ya que veíamos en aquellos pacientes que venían con QT prolongado y algunos con arritmias cardíacas. Y muchos de estos no eran pacientes con corazón normal, sino que eran pacientes que habían estado afectados de COVID y habían tenido estos microtrombos o injuria miocárdica que después describimos. Hubo muchos trials de los cuales no voy a hablar, hay drogas que se siguen investigando, anticuerpos monoclonales, antirretrovirales, cada una de ellas ha mostrado más o menos efecto dependiendo de en qué momento de la enfermedad se administra. Fue tarde el día que la FDA realmente advirtió sobre que la hidroxicloroquina o la cloroquina en el COVID-19 podría traer en realidad problemas cardíacos. Para que tengan una idea, nosotros le mandamos un email 4 meses antes de esta publicación del FDA. Y meses más tarde nos enteramos de que en realidad esos emails que mandábamos les eran filtrados a la gente de la FDA y que en realidad no recibían la información, ya que se les restringía información y se restringía también lo que tenían que recomendar. Algo realmente vergonzoso.
nuestro grupo siguió con muchísimos trabajos, rápidamente empezamos a usar métodos no invasivos como ser el ecocardiograma para determinar la hipertensión pulmonar y falla cardíaca ventricular derecha e izquierda. Rápidamente vimos que en aquellos pacientes que se internaban con dolor de pecho, si hacíamos strain longitudinal en los estudios de ecocardiografía, veíamos cierta alteración segmentaria en el strain longitudinal que no era percibida en un estudio de imagen común, en un ecocardiograma común 2D. Y cuando fuimos a buscar a estos pacientes, veíamos que estos pacientes en realidad tenían cierta cantidad mínima de marcadores de injuria cardíaca, en este caso troponina, y que en realidad los estábamos subdiagnosticando. Estos pacientes que tenían este patrón y que tenían troponina positivas eran los que lógicamente tenían mayor cantidad de chances de terminar en terapia intensiva, ventilados, intubados. Ahora estamos haciendo el seguimiento de gran parte de estos pacientes que se fueron de alta para ver si en realidad vemos alguna resolución o no. Tenemos entendido hasta ahora de que gran parte de estos han resuelto. También vimos que en realidad había una importante cantidad de agregación plaquetaria que desconocíamos. El virus lo que hacía era interferir con los factores de von Willebrand, y estos a través de P-selectina aglutinaban plaquetas. Otro mecanismo aparte sobre la hipótesis nuestra de que había microtrombosis y microcoágulos. Así que esto fue algo muy, muy importante. Déjenme un segundo, no sé qué pasó acá. Me pido perdón por esto. Acá quería ir. No sé qué botón toqué. Pero todo esto, y volviendo al tema de la desorganización, no todo Estados Unidos estuvo desorganizado, y no todo Estados Unidos estuvo en realidad con falta de comunicación. Quiero prestar atención, y esto va a ser tal vez lo más importante que voy a mostrar en toda esta presentación. Esta es lo que se llama Navajo Nation, la nación Navajo. Es una reserva de 71.000 kilómetros cuadrados de los indios navajos, en los cuales todos los indios navajos tienen aproximadamente 250.000 habitantes, viven en esa reservación, compone 3 o 4 estados, y en realidad, gracias al presidente de la nación Navajo, que se comunicó con el Estudio Nacional de Salud y con la FDA, se les dio máscaras y alcohol en gel gratis, se los educó de cómo tenían que distanciarse y se los vacunó. A punto tal de que 90% hoy a la fecha recibieron aunque sea una dosis de vacuna, y hay más de, hoy por hoy, 45% de la población navajo que está totalmente vacunada. Esta nación, Navajo, hace 10 días que no tiene un solo caso y la pandemia está controlada. ¿Y esto cómo se logró? Bueno, Jonathan Ness, uno de los navajos, que es el presidente de la Navajo Nation, lo que hizo fue, se abrió completamente y fue directamente y entabló comunicación con Anthony Fauci y con el CEO de Pfizer para tener vacunas para su reserva y para realmente seguir al pie de la letra las recomendaciones de Anthony Fauci y del CDC, no así las recomendaciones que hacía el gobierno. Y a través de esto estableció una bajada de línea homogénea a su población con comunicación, educación y empoderamiento, y logró, después de haber tenido realmente muchísimos casos, controlar y achatar la curva de pandemia a través de todo esto. Con lo cual, esta persona realmente podemos decir que hizo las cosas bien. Esto me lo había saltado, así que quería comunicárselos. Voy a adelantar. Ahora, ya para ir terminando. No queda ninguna duda
hoy por hoy, que en realidad la salida de esta pandemia, habiendo hecho cosas mal, habiendo hecho otras bien, es la vacuna. Y hoy por hoy tenemos muchísimas plataformas de vacunas, no voy a entrar en detalles en cada una, algunas de distintas plataformas, otras con distintas dosis, pero hoy por hoy sabemos que los países que están vacunando a su población en mayor escala son aquellos que están controlando la pandemia. No se puede decir que estuvimos lentos en esto, ya que la ciencia recibió una inyección muy grande. Por otro lado, sí podemos decir que hubo una mala comunicación. Hubo muchísima gente que, por temor a lo nuevo de las vacunas, en realidad no quiso administrárselas o inclusive intervino en campañas contra la vacunación. Y lo que esta gente ignora es que gran parte de las vacunas se hacen con plataformas que hace décadas que han estado siendo probadas. Las plataformas de adenovirus 26, por ejemplo, se han utilizado en Rusia y se han utilizado en Europa e inclusive en Estados Unidos con otras enfermedades. Se han utilizado vacunas para el ébola, para la hepatitis y para el SIDA. Que no hayan sido efectivas en mayor o en menor medida es otro tema, pero sí han probado ser seguras. Y esto, en realidad, es lo que yo creo va a ser la salida de la pandemia. Pero vuelvo a reiterar, esos tres pilares: la comunicación, la organización y la ciencia. La ciencia sola puede haber tenido una inyección inmensa de plata, pero no gozó de la libertad para poder comunicar bien y para poder permitir a los gobiernos de distintos países organizarse. Fueron realmente muy pocos. Nos quedan aún muchas cosas por elucidar. El COVID prolongado es algo que nos va a traer, una vez que resolvamos y controlemos la pandemia, lo que llamamos la pospandemia. Vemos que hay muchísimos pacientes que tienen los mismos síntomas con los cuales comenzaron su enfermedad, pero que persisten 3 o 4 meses más allá de la externación, o lo que es, entre comillas, haber sido dados de alta de la enfermedad, y esto es algo que en realidad ha creado la creación de clínicas de COVID prolongado para tratar de tener mayor cantidad de datos. Lo último que sabemos es que aquellos pacientes con COVID prolongado, una gran mayoría, empiezan a mejorar al recibir las vacunas. Y ya tenemos varios casos, inclusive hay un artículo que está por salir en Nature sobre cómo el administrar las vacunas meses después de tener COVID prolongado mejora los síntomas en una gran proporción de estos pacientes, y creemos que esto es debido a un reseteo de la inmunidad, algo que todavía no se entiende por completo. Un mensaje que podemos sacar de esta pandemia, a mí Mark Twain es uno de los autores favoritos míos, que una mentira puede viajar alrededor del mundo mientras la verdad está aún poniéndose los zapatos. Y esto es algo que es muy, muy importante. Si fallamos en la comunicación, podemos crear un desastre. La ciencia es mucho más lenta, la investigación es mucho más lenta. Así que esperemos que la próxima pandemia, o inclusive a esta, estamos todavía a tiempo de saldar las deudas que contrajimos el año pasado. Yo voy a terminar acá, quiero mostrar un par de fotos, simplemente porque me traen muchos recuerdos. Aunque no me reconozcan, este soy yo, el año que fui jefe de residentes. Hay caras conocidas que aún están en CEMIC, está el doctor Stieschi, el doctor Locatelli, el doctor Bonelli, acá está Mariano Macei, Carolina Caselini, Andrea Mericharcova, Eduardo Abate, Ezequiel Ridruejo, Carola Zambrano, Fernández Landó, Mariel Hoffman. Con Laura seguimos en contacto, con Carolina Caselini también. En esta otra foto acá, creo que fue mi despedida, el último día que estuve antes de venirme. Lo vemos al doctor Fuseli acá. Acá, como dice el doctor Vilardo, estamos tomando Gatorade, brindando con Gatorade, y como ven acá, este grupo hermoso de gente, que algunos de ellos todavía siguen en CEMIC, lo cual me causa una inmensa alegría. Voy a terminar acá y voy a dar lugar a que hagan preguntas si quieren. Y una vez más, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un orgullo poder hablar en la que considero siempre mi casa. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Vamos a ir a las preguntas, que las van a coordinar Juan y Ricardo. Así que si ya se pueden abrir las preguntas, los dejo ahí. Muchas gracias por la disertación, Oski. Siempre es un placer estar en contacto contigo.
Bueno, acá hay una pregunta que la voy a leer porque es un poquito larga, de Carlos Boisonet. Y dice, quería preguntarte si dentro del concepto de ciencia, como uno de los elementos del trípode crucial para el manejo de las pandemias, no debería incluirse la ciencia social. Que tener en cuenta que en esta época nuestra de redes sociales y posmodernidad, los consejos que se dieron en forma masiva y las conductas de las personas fueron bastante erráticas, con consecuencias muchas veces nefastas. Quizás la presencia de científicos sociales o su mayor involucramiento o mayores estudios en el área podrían haber permitido manejar mejor los drivers del comportamiento de las poblaciones. Y te mando un gran abrazo. Bueno, la verdad que una pregunta importantísima, típico de un ajedrecista. Sí. La verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, somos muchos los científicos que tratamos de volcarnos a las redes sociales. Yo no tenía Twitter hasta marzo de 2020. Y en realidad hubo un grupo, y esto salió de una reunión de acá de Hopkins, diciendo tenemos que empezar a informar, porque si vamos a dejar informar a los que... Tenemos que hacernos el tiempo para informar, porque si vamos a dejar que informen los que en realidad tienen tiempo para hacerlo, porque no están abocados a hacer ciencia o medicina, estamos en problemas. Y eso es lo que mucha gente está tratando de hacer. Uno de mis seguidores, a los quienes sigo, es Eric Topol, alguien que en realidad no tenía redes sociales activas hace años y que de a poco ha generado eso, y que en realidad tiene cierta cancha, por así decirlo, en poder penetrar a la población. Pero estoy totalmente de acuerdo, Boiso. Creo que tenemos que incluir a las ciencias sociales, y inclusive hemos fallado en no incluir a sociólogos, a psicólogos, y crear esta dicotomía entre vos sos científico, vos no sos científico y no hablás. Y en realidad las ciencias sociales cubren una gran área. Bueno, es que hay una pregunta de parte de Sebastián Lipina sobre la política actual que se está llevando en Argentina de estirar la segunda dosis a esperar 3 meses, y en segundo lugar, si la escuela puede actuar como un contexto súper contagiador, entiendo que particularmente cuando no hay seguridad a distancia, barbijos y medidas. Si tenés alguna reflexión al respecto. Sí. ¿Cuál era la primera? Me quedé pensando en lo de la escuela. La primera es estirar la dosis, ya está. 3 meses. La única vacuna hasta ahora que probó que el estiramiento de la dosis es efectivo es la de AstraZeneca a los 3 meses. Con las otras hay algunos datos preliminares que necesariamente, por ejemplo, las plataformas de ARN mensajero, no sería necesario darla en las 3 semanas, podrían estirarse un poco más. Con respecto a la de adenovirus, yo no tengo datos. Lo que pasa es que mucha gente pensó que como la Johnson & Johnson usa un adenovirus 26 y es una monodosis, la vacuna de Sputnik puede llegar a ser igual. Puede serlo, pero todavía no hay nada demostrado que así lo sea. ¿Y por qué tengo mis reticencias? Porque la proteína S que codifica la vacuna Johnson & Johnson es totalmente distinta a la proteína S que codifica la Sputnik. La proteína S, el DNA de la proteína S de la vacuna Johnson & Johnson, ese DNA está creado para codificar una proteína prefusión mucho más estable, con una sustitución de 2 prolinas y con varios puentes disulfuros, se llama Hexapro, y que se cree, por estudios en animales, que genera 10 veces mayor cantidad de anticuerpos que no la proteína postfusión, que es la que generan otras vacunas. Con lo cual, yo insisto en que espaciar las dosis puede llegar a ser bien, y dar una dosis es mejor que no dar nada, pero lo ideal es darlas en base a los resultados clínicos. Un tema aparte es la vacuna Sinopharm y Sinovac, que son vacunas a virus inactivados. En esas yo soy muy reticente a prolongar las dosis, ya que sabemos que las vacunas a virus muertos no generan una inmunidad tan buena como la generan las de ARN mensajero o las vacunas adenovirales. Así que creo que en eso, hasta que se sepa más,
hay que tratar de dar las dosis lo más acotadamente posibles. Con respecto a las escuelas, en Estados Unidos hubo estados que nunca cerraron. Utah, Florida, Missouri, creo. Y en esos estados, siguiendo protocolos y tratando de hacer cuidados, la transmisión viral y los contagios fueron muy bajas, fueron mínimas. Y hay estudios que lo demuestran, que si alguien se toma el distanciamiento en áreas bien ventiladas y se usa barbijo e higiene, el contagio es muy bajo. Que pueda eso extrapolarse, y ya sé a dónde va la pregunta, porque estoy al tanto de la situación en Argentina, que pueda eso extrapolarse a la realidad argentina. Yo hace 20 años que no me paro enfrente de una escuela de Argentina, así que me es muy difícil opinar sobre la circulación. Ok. Os que ha pasado ya más de un año, había muchas expectativas con tratamientos. Entonces la pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el protocolo que hoy tienen en Hopkins en cuanto a terapia? Si es que tienen un protocolo o sigue siendo caso por caso. No tenemos ningún por lo menos, protocolo. Ok. Hacemos, ¿Cuál es el lo hacemos tratamiento caso por caso. actual? Tal vez el único protocolo tal vez que tengamos es la profilaxis trombovenoosa, que es un poco mayor que la que usábamos antes, es un 50% mayor, pero así todo tampoco lo individualizamos por factores de riesgos y por pacientes. Si no tenemos ningún protocolo de tratamiento, e inclusive estamos complicados por el enrolamiento que seguimos haciendo de distintos ensayos clínicos. Así que tratamos de no protocolizar pacientes. Sí, lo que usamos es la dexametasona en los pacientes y en el tiempo indicado, como la están usando ustedes, eso seguro, y sí utilizamos muchísimo, y esto lo utilizamos antes de esta ola, y creemos que fue gracias a lo cual tuvimos menor cantidad de admisiones, los anticuerpos monoclonales dados en pacientes con factores de riesgos asintomáticos. O sea, antes que testeaban positivas con mínimos síntomas, antes que desarrollen síntomas del cuello para abajo. Los anticuerpos monoclonales, y monoclonales, no monoclonales anti-interleuquina 6, sino monoclonales anti-proteína S. Esos, como el Regeneron o el bamlanivimab, son los que mostraron una disminución del 70% en las admisiones, con lo cual, si bien eran medicamentos que salen $1.500, $2.000 la dosis, nos hacía ganar plata, ya que disminuíamos en un 70% la internación, que es lo que realmente es caro aquí en Estados Unidos al menos. Y ya que hablaste de interleuquina 6, tu opinión sobre los tratamientos con interleuquina 6, que es un tanto contradictorio en los dos últimos estudios, por ejemplo, publicado ayer en el New England sobre tocilizumab, uno a favor, otro en contra. Sí, creo que no tengo mucha experiencia. Lo usamos mucho al principio y ahora lo estamos usando menos. Creo que hay una ventana con un cierto paciente, que es aquel paciente que vemos que progresa rápidamente con los síntomas y que en poco tiempo se hace sintomático. Esos pacientes, por estudios nuestros que todavía no están publicados, vemos que en realidad esos pacientes que se contagian y que en 2 o 3 días están ya con una tomografía computada con intersticiopatía y falta de aire, esos pacientes tienen gran cantidad de interleuquina y disminución de interferón, y en eso parecería ser la única que en realidad tienen alguna ventaja. Okay. El estudio de ayer del New England lo vi, todavía no tuve tiempo de leer. No. Ok. Sí, Juan, vos tenés trasladar una pregunta o hacer una pregunta. Quería hacer alguna pregunta al respecto de la especialidad y la especialidad de uno, ¿no? Digamos, hay reportes crecientes en términos de afecciones cardiovasculares post-COVID. En este contexto, la pregunta concreta es si vos sugerirías la evaluación en todo paciente post-COVID, evaluación de presencia de complicaciones cardiovasculares, sobre todo de manera concreta es a qué altura, o sea, en qué tiempo post y de qué forma, o si esto lo limitarías a aquellos que de alguna manera hacen actividad física de manera arreglada o competitiva. Sí, nosotros estamos recomendando
testear con troponinas, electrocardiograma y ecocardiograma a aquellos que tienen síntomas, esto es síntomas, el síntoma más frecuente es palpitaciones o falta de aire, y en aquellos pacientes que en realidad tuvieron mínimos síntomas y que quieren volver a hacer ejercicios. En esos prácticamente los testeamos no solamente con eso, sino que en base a eso decidimos si hacemos una prueba ergométrica. Pero no testeamos cardiológicamente a todos los pacientes. Porque inicialmente, sobre todo con los estudios de resonancia magnética, nos hemos dado cuenta que hay muchísimos falsos positivos o positivos con un poquito de edema que no sabemos bien qué hacer al respecto con esos. Y hay estudios, como vos bien sabés, Juan, porque creo que lo discutimos en la Sociedad Argentina de Cardiología no hace mucho, que prueban que en aquellos deportistas, aquellos que tienen síntomas mínimos y resuelven rápidamente sus síntomas, la gran mayoría se los testea con electrocardiograma, ecocardiograma y troponinas porque van a volver a hacer ejercicio en forma intensa, profesional, y es una minoría, 0.5%, aquellos que en realidad tienen algún hallazgo importante. Con lo cual se recomienda personalizar y no simplemente hacer testeo masivo a toda la población. Okay. Oski, acá hay varias preguntas que voy a tratar de sintetizar en una sola, vinculado a las vacunas. Y una de ellas es si los pacientes que ya recibieron sus 2 dosis, si lo vacunaron en forma completa, si hay algún estudio que haya podido evaluar si esas personas pueden aún contagiar. En segundo lugar, si han podido observar fracasos, es decir, pacientes que se infectan a pesar de estar vacunados, cuál es la magnitud de esa infección en ese caso. Y por último, y esto tiene que ver con una cuestión más epidemiológica, si en este momento Estados Unidos, junto con Israel, son los países de más éxito en cuanto a la campaña de vacunación masiva y rapidez y eficaz, si eso ya lo han observado, más allá de lo que nos conocemos en la noticia, en el mundo real, en lo que vos ves, impacto en la caída de casos, menores hospitalizaciones, y ya se puede medir eso, y qué va a pasar con las nuevas cepas y la vacunación, de alguna manera. O sea, si los pacientes pueden contagiar a pesar de estar vacunados, cómo es el impacto, y si hay temor con las nuevas cepas. Los pacientes, nosotros lo que estamos viendo es que nosotros los datos que tenemos son de las vacunas principalmente de ARN mensajero. Menos del 5% de la población se puso la vacuna de Johnson & Johnson, que ahora estuvo frenada por esos casos de trombosis, y que se va a volver a habilitar entre hoy y el viernes. Tal vez con ciertas restricciones para ciertos grupos. Pero estamos viendo que la vacuna es altamente eficaz, no solamente en prevenir infecciones, sino en bajar la carga viral en fosas nasales. Esos son estudios que se hicieron con Pfizer y Moderna, en la cual no es que desaparecen los virus de fosas nasales, pero baja 10 veces, con lo cual no hay carga viral suficiente como para contagiar. Eso es lo que vemos hasta ahora. Eso es muy dinámico y puede llegar a cambiar. Y esto me lleva a la segunda pregunta. Hemos visto lo que se llama breakthrough cases, que son casos que pese a estar vacunados más allá de las 2 semanas después de la segunda dosis, se han infectado. Y esto se veía en el trial. En el trial, aquellos pacientes vacunados tenían 0.04% de los pacientes vacunados tenían enfermedad, pero ninguno se moría. Nosotros seguimos viendo que no tenemos prácticamente internaciones de pacientes vacunados con Pfizer y Moderna, pero sí vemos casos que se han infectado. Eso es, primero porque el trial fue hecho en 30.000, 40.000 pacientes. Hoy por hoy tenemos 200 millones, 190 millones de vacunados, con lo cual tenemos de dosis dadas, tenemos un 30 y pico % de la población, 30% de la población con 2 dosis, con lo cual tenemos muchísima mayor cantidad de gente. Y por otro lado, lo que vemos es que tenemos nuevas variantes. Y lo que estamos prestando atención ahora es que en realidad, y ya sabemos que la inmunidad que desarrollan esas vacunas, si bien sigue siendo efectiva para la B117, la B1351 y la P1, y 2 variantes más que acaban de salir,
es un poco menor para algunas de ellas. Es un 10% menor para la variante Manaos, y es un 30% menor o 40% menor para la variante sudafricana. Así que creemos que vamos a ver mayor cantidad de esos breakthrough cases a medida que vamos. Así que eso sí, lo estamos viendo. Y por último, el impacto. El impacto lo estamos viendo. Confundido por algunos estados. Yo me levanto todas las mañanas temprano y miro estado por estado, a ver cómo va, y vemos que globalmente recién ahora estamos empezando a ver ese efecto. Al haber subido, parecería ser que empezás a ver ese efecto cuando tenés 30, 40% de la población vacunada. A algunos estados les va mejor que otros. El plató que estamos viendo, con una disminución muy, muy lenta, se debe realmente a 2 o 3 estados. Michigan está descontrolado, recién ahora está empezando a caer, pero en la gran mayoría de los estados estamos viendo el impacto. En unos lugares más que en otros. Yo me sorprendí el otro día porque salí a caminar por el barrio y me encontré de nuevo con mis vecinos que hacía mucho que no veía. Yo vivo en un barrio muy abierto, no con mucha densidad social. Y cuando me encontraba con la gente, en realidad de 30 o 40 personas que me pasé después de estar horas caminando, todos estaban vacunados. Y todos con una actitud totalmente distinta ante la pandemia, tal vez sin saber qué va a pasar, pero por lo menos con una cierta confianza de estar vacunados y con otra tesitura ante la vida. Así que creo que ya hemos empezado a ver el impacto en los casos, en las hospitalizaciones que han bajado, y también en el impacto psicológico en la población. Ok. Jorge, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? ¿O Oscar? No sé. Un comentario breve. En este lugar, como bien sabéis, no tenemos demasiada disponibilidad de vacunas, y hay pacientes que han tenido oportunidad de una vacuna y no tienen asegurada una segunda dosis a un lapso de tiempo prolongado. Muchas de estas personas nos preguntan o consultan al respecto de si pueden dar otra variante de vacuna. ¿Cuál sería tu sugerencia en ese sentido? Me refiero a las que están circulando aquí, lo sabes bien, Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca, ¿no? Yo no puedo hacer una sugerencia porque no hay datos sobre eso. Yo te diría que, por lo que he escuchado en base a datos de animales, la combinación de vacunas, pero esto es con una plataforma X más una de ARN mensajero. Se sabe que en animales ha sido segura y que ha producido una inmunidad mejor que no vacunas iguales. Con lo cual, hoy por hoy, ya hay protocolos en marcha de combinar la Pfizer con AstraZeneca. China acaba de empezar a manufacturar una vacuna nueva de ARN mensajero que la va a combinar con una de sus Sinopharm o Sinovac, de virus inactivados. Así que eso se va a saber muy pronto. Hoy por hoy hay cierto miedo, y el miedo radica en que si uno produce anticuerpos, mayor cantidad de anticuerpos no neutralizantes que neutralizantes, uno puede producir una enfermedad al exponerse al virus que se llama amplificación mediada por anticuerpos, o ADE. Que esto, yo no soy experto en el tema, los infectólogos e inmunólogos saben mucho más de eso, pero el miedo de combinar una vacuna o 2 vacunas es que no se logre la verdadera cantidad de anticuerpos buenos, por así decirlo. Entonces no hay datos. Creemos que es seguro, y yo recibo 50 mensajes por día de gente que se dio una vacuna y que quiere viajar ahora a Estados Unidos a darse la otra, porque acá están en muchos estados vacunando sin preguntar, sin hacer muchas preguntas. Y en realidad yo no quiero caer en la mala ciencia o la mala comunicación. Todavía no tenemos datos, así que en realidad no sé si es bueno. Los datos en animales son prometedores y vamos a tener datos en humanos pronto. Okay. Bueno, ¿cerramos las preguntas? Hay un par más, pero como vos... Y me parece digas, que si no vamos a terminar nunca. Me parece, si tenés una más, la última, como final, porque por la predisposición de Oscar. No, yo no tengo problema. Bueno, acá voy a hacer las dos juntas y ya podemos cerrar. Una, si en estos casos que vieron de reinfección, tienen un cuadro, diríamos, distinto que determine que el uso de los corticoides podría ser más precoz. Como es una nueva respuesta inmune,
Eso te pregunta Cristina Soler Riera, si esa nueva respuesta inmune ante la reinfección del paciente podría motivarnos a usar dexametasona más precozmente que lo estipulado después de 7 días antihipoxemia. Y nuevamente Carlos Boisonet te pregunta si hay variabilidad geográfica en la respuesta a los antivirales o a los monoclonales. Con respecto a la primera pregunta, es una pregunta buenísima. No lo sé. Esto sería pensar de que si uno estuvo expuesto y desarrolló una tormenta citoquímica, en la reinfección tiene una memoria celular con una respuesta citoquímica más precoz. Es muy posible. Nosotros la verdad que no lo sé y no lo estamos haciendo. Así que es una muy buena idea para un proyecto de investigación. Desconozco. Y respuesto, me dejaron pensando con esa pregunta. La verdad que no lo sé. Es una pregunta muy buena. Y respecto a la segunda pregunta del Boiso, nosotros no hemos visto dentro de Estados Unidos, no sé si él se refiere, Boiso, si te referís a la diferencia geográfica o genética. Nosotros en distintas poblaciones no hemos visto gran diferencia. Eso es lo único que te puedo decir. Okay. Bueno, yo quiero contestar a una pregunta que está acá sobre ibuprofeno inhalado y ivermectina. No la estamos usando en CEMIC por lo pronto, los estudios no están avalados, salvo que tengas una opinión sobre al respecto que hacer, Oscar, sobre estas dos terapias. ¿Sobre qué? ¿Ivermectina? Ivermectina y ibuprofeno inhalado, si tenés alguna opinión. No tengo de ivermectina, todavía estoy esperando el trial que me demuestre que sirva. Creo que vos, Ricardo, tenés más experiencia de lo que puedo saber yo con eso y estás más al tanto por haber colaborado en ese estudio de CEMIC. El ibuprofeno inhalado acá no se usa, así que no tengo. Lo único que conozco es lo que escuché de Argentina a través del grupo de Córdoba. Acá se ha usado para reagudizaciones de infecciones en fibrosis quística, el ibuprofeno inhalado, con buenos resultados. Esto es algo que lo discutí con uno de los especialistas en fibrosis quística de aquí, pero no lo estamos usando, ni tengo datos publicados que haya leído, así que desconozco. Ok. Bueno, muchas gracias. Cerramos. Por nuestra parte, por Juan y mía, creo que no hay más preguntas. Así que, Jorge. Bueno, Oscar, te agradezco mucho la predisposición, la disponibilidad, la claridad de la presentación. Me gustó mucho la referencia de Bilardo, esa parte. No podía faltar. No podía faltar. Y quería informar que esta presentación va a ser subida a los canales de YouTube de CEMIC. Agradecer a todos los participantes, nuevamente agradecerte, Oscar, y agradecer al equipo de sistemas, especialmente a Hernán, por lo bien que salió toda esta presentación. Así que buenas tardes, y gracias a Juan y a Ricardo también por integrar este grupo. Les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias y hasta Adiós. luego. Gracias, Oscar. Buen día. No, gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.